buenas tardes. Estamos en la segunda jornada que, bueno, que Erika Matías nos va a hablar con respecto a la terapia del dolor, al dolor crónico, ¿no? Y bueno, y lo que se va descubriendo y encontrando allí en el cannabis. Así que, Erika, muchas gracias por tu colaboración y por esto ayudar a divulgar la información que es tan necesaria en los equipos médicos hoy por hoy. Bueno, hay un grupo importante de personas que ya están admitidos y constantemente se van agregando, así que veremos si llegamos a la vez pasada con Nadia, que fueron en el orden de las 100 personas. Es todo un éxito realmente. No, con Nadia es imbatible. No, pero digo, hoy ya van 71, o sea que bueno, tenés un gran público de gente ahí esperando, Erika. Bueno, contamos ahí con Pablo Mujica también, que es el químico farmacéutico responsable de Mecan. De Mecan ya estuvimos hablando, y solo, digo, el darle gracias a todos en ayudar a contribuir con esto de la divulgación del conocimiento, ¿no? También quiero agradecer que hubieron unas cuantas personas que han colaborado, que han hecho un aporte solidario ahí en la cuentita de Mecan, y bueno, muchas gracias a los que así lo hicieron. Y bueno, yo creo que podés comenzar cuando quieras, Erika. Sí, a ver, ¿cómo comparto pantalla? Bueno, compartir pantalla. Ahí va. ¿Ven? ¿No? ¿Sí? Sí, se ve ahí perfecto. ¿Se ve? Bueno, dale. ¿Cómo pongo la vista de los demás? Ahí se ve perfecto, Erika. Ay, pero no sé. Se ve que Sí, uso medicinal del cannabis en pacientes de dolor crónico por osteoporosis. Osteoartrosis, perdón, sí. No, digo, pero ¿ven las cámaras que estoy viendo las caritas de ustedes acá o no? Eso lo ves tú nomás, Erika. Nosotros vemos la presentación y te vemos a ti chiquitita nomás. Bueno, genial. Estoy aprendiendo cómo usar esto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias que tengan ahorrado un tiempito para escuchar algunos casos clínicos, compartir un poco de informaciones de las cosas que hacemos en el ambulatorio de dolor crónico en la Facultad de Veterinaria de UDELAR. Trabajamos bastante con aceite de cannabis, con el aceite de Mecan bastante también. Muchas gracias a Mecan por invitarme, y bueno, a Nadia, Andrea, Melania, todos del equipo de dolor, que bueno, tenemos un equipo buenísimo, hay muchos pacientes, muchos éxitos, ¿no? Bueno, para empezar entonces voy a hablar un poco de la osteoartrosis. Les traigo unas definiciones entonces. Reinberg en 2005 dijo que es un trastorno no inflamatorio articular que tiene un deterioro del cartílago y formación de osteófitos. Si bien tiene un componente inflamatorio intermitente en la osteoartrosis, el patrón celular es distinto de otras enfermedades como artritis reumatoide, por ejemplo. Y bueno, se caracteriza por grados variables de degeneración, sinovitis, y lo que resulta al final en una discapacidad del paciente. Aquí entonces también en 2016 Fox dijo que es una infección inflamatoria del órgano. Considero que el cartílago per se es todo un órgano, y sus estructuras periarticulares, ¿no? Sinovio, hueso subcondral, músculos, tendones, ligamentos.
Entonces también que tiene una deterioración del cartílago, su destrucción, una pérdida al final que no se repone, no tiene como reconstruir, ¿no? Formación de osteófitos, remodelación ósea, en todo un intento del organismo de, ¿cómo es? De modular esa inflamación y manejar las inestabilidades y lo que esté pasando ahí. Y bueno, que al final lo que pasa es un desbalance del ciclo entre el catabolismo del cartílago y, bueno, de todas las estructuras articulares, periarticulares, y el anabolismo, o sea, se agota la capacidad de compensación y reparación. Por eso al final muchas veces tenemos fibrosis incluso. Entonces la predisposición va de unos 2,5% hasta 20% relatado en perros, y en gatos gerontes tipo más de 10 años, más del 90% de ellos tienen osteoartrosis. Pasa que es poco diagnosticada y les voy a comentar por qué. A ver si. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica la osteoartrosis? La más común es la secundaria, que es secundaria a alguna enfermedad del desarrollo o algún trauma que no tuvo una curación adecuada, una fractura, por ejemplo. Y en enfermedad del desarrollo tenemos tipo displasia de cadera, por ejemplo. Hay también las roturas del ligamento cruzado. Bueno, ese animal ya tiene una predisposición por esa enfermedad del desarrollo que viene de su genética, sumada a un estilo de vida como actividad, grado de actividad o peso. La obesidad influye mucho en la osteoartrosis. Y, o sea, ya tiene una articulación que no es normal y que cualquier fuerza normal del balance del cuerpo, de cómo es la distribución de carga entre los miembros, van a perjudicar, porque ya tiene una articulación que no es totalmente normal. Y la primaria o idiopática es una articulación normal, pero que por efecto, por ejemplo, de la obesidad, que tiene una sobrecarga, genera un desgaste, el animal resulta en desarrollar la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que puede ser de aparición precoz y larga duración. Y acá dos ejemplos de enfermedades del desarrollo, ¿no? Entonces, acá una imagen de cómo es la articulación normal y al lado derecho cómo es una articulación con artrosis, ¿no? Fíjense que la cápsula articular está más gruesa, el sinovio está inflamado y ahí hay la degradación articular. Miren que hay unos puntitos, o sea, la liberación de estos substratos del cartílago, perdón, van a estimular que empiece toda la cascada inflamatoria de esta enfermedad. Entonces, los signos clínicos se dan por los cambios patológicos del tejido articular periarticular. En general, dolor y claudicación son los más obvios, por así decir, pero vamos a ver que hay mucho más. Entonces, acá también mostrando cómo el peso, la actividad, nutrición, genética van a influenciar en la etiología que va a generar esa anormalidad biomecánica y alteración fisiológica. Entonces va a empezar a tener toda una cascada inflamatoria con vías COX, liberación de prostaglandinas, interleucinas, factores de necrosis tumoral, y también estímulo de degradación, ¿no? Con metaloproteinasas, colagenasas. Y esto nos sugiere algunos mecanismos de tratamiento. Por ejemplo, podemos actuar cuando usamos los corticoides o los AINES,
estamos actuando en las vías de COX, por ejemplo, las vías del ácido aractónico, ¿no? Sí, bueno, podemos usar nutracéuticos con ácido hialurónico, con condroitina, con sustratos del cartílago, pero no vamos a recuperar lo que se perdió. Vamos a, digamos que, intentar desplazar o despasar la evolución de la enfermedad. Y bueno, hay aquí los PIPRENS, ¿no? Que tienen una medicación nueva y que actúa exactamente en las prostaglandinas. Bueno, entonces, aquí un poco más de la parte fisiológica, ¿no? El cartílago, cuando está enfermo, va a liberar esos fragmentos de sus componentes, ¿no? Como proteoglicanos, por ejemplo, y esto va hacia el líquido sinovial, que es lo que hace la nutrición del cartílago, pero también recibe sus desechos. Y ahí, en la sinovia que está alrededor, hay los macrófagos que van a ser activados por estos fragmentos erróneos, no deberían estar allá. Y bueno, esto libera las citocinas proinflamatorias, como había comentado. Esto vuelve al cartílago como un gatillo también de inflamación y degradación. Y bueno, este ciclo se perpetuando hasta que genera una hipertrofia del sinovio, una fibrosis y engrosamiento de toda la cápsula articular. Y al final, la articulación no tiene su rango de movimiento muy disminuido, tiene dolor, muchas veces tiene edema, efusión. Y bueno, tenemos un paciente totalmente rígido al final. Entonces acá, mostrando más o menos que es una injuria, va a generar la inflamación, el tejido, el organismo va a intentar reparar con cambios físicos, químicos, incluso de morfología. Esto va a hacer mal en un dado momento, que va a perjudicar la movilidad. El paciente tiene dolor, no se mueve bien, no hace tanto ejercicio, tiene una atrofia muscular, en consecuencia, gana de peso porque ya no se ejercita más, y eso solo empeora el estrés en las articulaciones. Entonces el ciclo sigue repitiendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegamos a un diagnóstico de osteoartrosis? Primero de todo, hacer una anamnesis bien completa, bien detallada, con si tuvo alguna cirugía previa, si tuvo algún trauma, otras enfermedades, incluso infecciosas, porque hay que descartar otras posibilidades de enfermedad articular, ¿no? Puede ser una artritis disecante, ¿cómo se dice? Infecciosa, por ejemplo, por Bruselas, por ejemplo, también se tiene mucho en Brasil. Bueno, entonces hacemos la anamnesis, el histórico. Aquí pongo unos estudios complementarios que se puede hacer. Rayos, termografía, usamos mucho para comparar la temperatura entre el miembro afectado y el contralateral, por ejemplo. Y el examen físico que hacemos, primero de todo, observar el paciente cuando entra en el consultorio, cómo es la carga de peso sobre los miembros, si las articulaciones, los miembros están todos alineados, cómo es la marcha, cómo posiciona el miembro, el score de condición corporal, si tiene atrofias musculares o hipertrofias, si pone mucho peso, por ejemplo, en tren anterior, por una displasia de cadera, por ejemplo, si cruza la pata, arrastra las uñas, etc. Y vemos al paciente caminando un poquito más rápido, corriendo, caminando en círculos. Hay algunos patrones que solo se ve cuando el perro camina en círculos hacia adentro, si bien me acuerdo. Y si posible también cambiar la superficie, pasto, piso frío,
cementado, no sé si dice así, bueno. Y también, si es posible, saltar, subir, bajar escaleras, todo para que veas cómo se está moviendo, ¿no? Y después la evaluación directa, donde voy a palpar todos los miembros, todas las articulaciones, todos los huesitos, desde distal hacia proximal del miembro. Siempre empezar con los miembros no afectados, para eso no afectar el examen restante, ¿no?, de los demás miembros. Tener especial atención en el miembro contralateral, la región que sea contralateral a donde se sospecha que está la enfermedad, porque el animal hace compensaciones, adopta ciertas posturas y caminar y patrones que son para compensar el dolor o la fragilidad que tiene donde está afectado. Entonces palpo, manipulo, veo si tiene edema, si hay calor, refusión, crepitación, incómodo, el rango de movimiento, si hay, cómo está la propiocepción, importante también. Hay que diferenciar si es un caso ortopédico o neurológico cuando llega para nosotros. Bueno, entonces con todos estos datos vamos a decir, el perro tiene osteoartrosis. ¿Qué podemos correlacionar también cuando el propietario habla con nosotros? Los signos de anamnesis que relatan la anamnesis son, por ejemplo, como en este cuadro, que muestran cambios sutiles en el comportamiento del animal, ¿no? Por ejemplo, hesitar en subir escalera, gatos hesitan al saltar yo qué sé, del ropero, ya no saltan de una, queda un tipo calculando, o necesitan saltar en una mesa para después saltar en el piso. La claudicación, que es lo más obvio, ni todos tienen. A veces se quedan mucho tiempo acostado, cansan fácil, relutan en ejercitarse, quedan más, más quietitos, bajón, y algunos incluso tienen comportamientos de agresividad. También influencia en la actividad nocturna. Algunos no encuentran posición para dormir porque le duelen, quedan girando y cambiando posición el decúbito por toda la noche, ¿no? Y no dejan los tutores dormir también. Entonces, el dolor es único para cada persona, para cada animal. No es apenas un procesamiento neural de estímulos nocivos, ¿no?, que va a agarrar la vía periférica y va a subir, ascender hasta el encéfalo y tener la percepción, no. Como también el dolor, esta incapacidad te hace sentir. En los humanos queda mucho más obvio, ¿no? Tipo, ay, no puedo más bajarme para agarrar un juguete que está en el piso. Eso queda obvio para nosotros, pero en los perros tenemos que tener una atención, y los gatos en especial, una atención a los mínimos comportamientos, ¿no? Acá la clasificación de dolor, no voy a hablar mucho de esto. Solo saber que el dolor crónico osteoarticular es lo que estamos hablando en general de la osteoartrosis, ¿no? Bueno, acá unas definiciones más. Y aquí también hablo un poco de los brotes de dolor, porque tienen los tipos de dolor. El dolor patológico, que es lo que nuestro paciente con artrosis sufre, es un dolor que ya es una enfermedad per se. La artrosis es degenerativa, crónica, no tiene cura. El dolor es un plus, es una más ahí que vamos a necesitar cuidar con mucho afecto, ¿no? Y los brotes de dolor son las agudizaciones que llamamos cuando necesitamos rescate analgésico. Muchas veces hacemos novemina dipirona o corticoides, por ejemplo. Entonces, para diagnosticar el dolor crónico, es mucho más complicado que para el dolor agudo, porque a veces el animal llega para nosotros con una anamnesis inespecífica, un examen físico inespecífico,
Y al final el perro tiene, o el gato tiene dolor, tiene artrosis por todas las partes. Es un gato crocante, de tanto que tiene artrosis en su cuerpito. Entonces, tener atención a lo que dicen los tutores. A veces nos quejamos un poco pero eso no me importa, que me importa que nos sube más para comer el sachet en la pileta de la cocina. No importa, eso quiere decir algo. Entonces, incluso usamos estos comportamientos para graduar el dolor numéricamente, de una forma más objetiva, que no sea tipo, ay, hoy lo veo con más o menos dolor. Hoy diría un 3, no. Una serie de preguntas que fueron estudiadas, validadas, nos van a ayudar a cuantificar el dolor en el día que estamos atendiendo al animal por primera vez, por ejemplo, y usamos estas mismas escalas con los mismos dueños que tienen que llenar las preguntas para evaluar cómo está nuestro tratamiento. ¿Mejoraron las escalas? ¿Está igual? ¿Empeoró? O sea, eso nos va a ser un guía del tratamiento del animal. Entonces, las escalas que tenemos, que usamos bastante en el ambulatorio de dolor crónico ahí, es la de Helsinki y la de Brown para los perros y la FMPI para los gatos. ¿Tá? Estas son las preguntas. Algunas son un poco difíciles del dueño y hasta nosotros comprender. La de Brown es un poco más compleja que esa, que es de 0 a 10. Y esa es la de gatitos. Bueno, diagnosticamos, tiene artrosis, tiene dolor crónico, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dar solo corticoides, solo dipirona, solo cannabis? Mejor no. Hacemos un manejo multimodal, ¿no? Entramos con AINES si necesita, si vemos que tiene comprometimiento periférico, si está agudizado. Control de peso y ejercicio controlado es muy, muy importante. Tenemos que mantener las articulaciones sin tanto estrés y muebles. No pueden quedar todo el tiempo rígidas sin moverse ni nada. Van a atrofiar la musculatura toda. Contraprotectores y, por ejemplo, omegas en las dietas especiales, por ejemplo, es interesante cuando estamos bueno, podemos entrar en cualquier fase de la enfermedad, pero entrar solo con eso en un animal que tiene 11 años y está todo claudicando y no puede moverse, va un poco en contra de los principios de bienestar animal. Los adjuvantes analgésicos que usamos mucho, que tipo gabapentina, amitriptilina, la dipirona también, podemos decir, la amantadina. Entonces, vamos a evaluar para cada paciente qué podemos hacer, qué necesita el paciente. Entrar con fisioterapia y rehabilitación es fundamental desde el principio, si podés. Vamos a manejar bien el dolor, tipo sacar la parte aguda para que él pueda empezar lo antes posible con esas terapias físicas que son súper importantes. Cuanto más agregamos cosas al tratamiento del animal, podemos disminuir dosis y evitar que tenga más efectos colaterales, ¿no? No necesito entrar con Dexa, yo que sé, cuántos miligramos cada tantas horas, y tengo un paciente con hiperadrenocorticismo al final. No necesito, si tengo un buen manejo multimodal. Entonces, al fin, sobre el cannabis, Nadia ya nos explicó la última charla del sistema endocannabinoide, que es responsable por regular la homeostasis, el equilibrio del organismo. ¿Y cómo hace eso? Actuando en vías metabólicas, en modulación de canales iónicos, liberación de neurotransmisores, citoquinas, y actúa en los más diversos
sistemas del organismo, ¿no? Los componentes, entonces, los receptores CB1, CB2, los órfanos que, por ejemplo, TRPV, PPAR, GPR, son receptores que sí los endocannabinoides actúan en ellos, pero tiene otros nombres. Y los endocannabinoides, que son, acordar que son sintetizados a la demanda, o sea, cuando llega, a ver, ahí, cuando llega la señal de potencial de acción, hay influjo de calcio, se liberan neurotransmisores presinápticos en la hendidura sináptica. Neurotransmisores, por ejemplo, el glutamato, que es excitatorio del sistema nervioso, ¿no? Estos se ligan a receptores postsinápticos. Hay ahí la señal para que la membrana postsináptica produzca los endocannabinoides, la anandamida y el 2-AG. Ellos viajan hacia la membrana presináptica y si ligan a sus receptores presinápticos, hay sus receptores, perdón, cannabinoides en la membrana presináptica. Y la acción de ellos es rápida y localizada, o sea que luego son recaptados y degradados. Entonces aquí la localización, que también Nadia ya nos comentó, acordarse de los receptores CB1 que tienen en la corteza cerebral, que tienen cerebelo, por ejemplo, hipocampo tienen mayor cantidad los perros que nosotros y por eso tienen unos efectos más, como es, un poco más fuertes en relación a marcha, coordinación, por la ligación con el THC, ¿no? Y bueno, sabemos que estos fitocannabinoides provienen de la cannabis sativa, pero además de ello tenemos otras sustancias que son producidas en la planta y que sirven para el efecto secto, ¿no? El efecto entourage, que es un efecto sinérgico, ¿no? De los terpenos y flavonoides con los fitocannabinoides. Y, bueno, tienen acciones, por ejemplo, antiinflamatorias también, algunos terpenos. Entonces acá Nadia ya había mostrado también esta imagen, las vías por las cuales el CBD, el CBC actúan en dolor y inflamación. Miren que no es con receptor CB1, CB2, ¿no? Acá otros receptores con los cuales el CBD sí interactúa, sea inhibiendo o estimulando. Hay un montón de vías que podemos actuar pensando en esto, ¿no? Y acá también pensando en posibilidades terapéuticas para un perro con artrosis, que no sea solo pensando en COX, ¿no? En ciclooxigenasas. Tenemos otros receptores que podemos actuar, principalmente a nivel central, ¿no? Cuando ya tiene una sensibilización central, podemos actuar ahí con antagonistas NMDA, por ejemplo. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de mascotas? En este artículo evaluaron la farmacocinética de una dosis única de un aceite enriquecido en cannabis, en CBD, cannabidiol, y si era seguro en perros y gatos. Entonces usaron estas dosis, la misma dosis, pero del gato diera una vez al día, por 12 semanas. Los parámetros farmacocinéticos que hicieron luego de la primera dosis, ¿no? En los gatos ahí. Y acá la concentración del cannabidiol en las primeras 8 horas ahí, después de la administración. Y bueno, no hubo efectos colaterales significantes en ese estudio. En ese compararon tres compuestos, no, 3 formulaciones, perdón,
en dos dosis diferentes, con rico en CBD también. Miren que no estamos hablando de full spectrum ni THC hasta el momento, ¿no? Más el cannabidiol. Entonces se comparó la farmacocinética y la concentración plasmática después de 6 semanas de el cannabidiol microencapsulado, un aceite infusionado, que sería tipo el aceite que usamos, por ejemplo, y una crema transdérmica. El aceite tuvo un mejor perfil farmacocinético, una menor variabilidad entre los perros. La vía tópica no fue buena, fue muy errática la farmacocinética, dependía mucho del animal. Entonces aquí, en las dos dosis, 75 y 150, y cada línea es una de los, ¿cómo se dice? Compuestos, no, formulaciones. Y miren que el infused oil es lo que tiene mayor concentración plasmática. Y aquí, ¿cómo respondió? ¿Cómo fue la concentración plasmática? Con 2 semanas de tratamiento, 4 semanas y 6 semanas. Y también el microencapsulado llegó bastante cerca, ¿no? del aceite. Pero la vía tópica es algo que acá vemos que en este caso no funcionó bien. Este también fue un estudio que nos aclaró que debemos usar el aceite de cannabis en animales en ayuno, no con la comida, que era lo que pensábamos antes, que comer muy liposoluble, pensábamos bien, va con la comida, se absorbe más, pero no, tiene un tremendo efecto de primer pasaje, si le damos con la alimentación más. Entonces, en este estudio vimos que la concentración plasmática del THC fue bastante mayor en los animales que no habían comido antes. En este se evaluó si este aceite, que es 1:20 THC-CBD, era seguro, y algunos parámetros más. En 3 dosis distintas, la dosis más alta de CBD fue 10 miligramos kilo, y de THC medio miligramo kilo. Miren que hoy en día empezamos con 0,5 miligramos kilo de CBD. Entonces, 10 miligramos es bastante. Y bueno, las concentraciones plasmáticas en 48 horas, 24, 48, el CBD en la dosis más alta, fue media y alta, fueron los únicos que fueron detectados después de 48 horas. El THC en la dosis más alta, solo por 24 horas. Los demás, mucho poco tiempo que queda concentración plasmática detectable, ¿no? Entonces, vieron que los perros tuvieron una buena tolerancia a esa formulación en la dosis baja y la media, pero hubo algunos signos clínicamente significativos con dosis altas, signos neurológicos, que era tipo head bobbing, ¿qué más era? Era ataxia. Igual no eran demasiado importantes y fueron autolimitantes. En este, que es muy interesante para cuando hablamos de osteoartrosis, encontraron endocannabinoides en el líquido sinovial de las rodillas de perros con artrosis, además de estas otras 2 sustancias que son ácidos grasos endógenos, el PA y OEA, el nombre es muy difícil, no voy a saber hablar, pero que hacen parte del efecto entourage. Entonces, son importantes también. Y también evaluaron la presencia de citoquinas inflamatorias, interleucina 1 y TNF-alfa. Y bueno, encontraron en los dos, la rodilla enferma y la rodilla sana, encontraron todo lo que buscaron, ¿no? Lo que se sugiere entonces que
claro que en mayores cantidades de las rodillas con artrosis tenía más dosaje, más interleucinas, pero si tiene también en la rodilla teóricamente sana, eso puede ser un indicio de una enfermedad degenerativa que ya está empezando justo por la sobrecarga, por por la compensación que hacen, por el cambio de biomecánica, ¿no? Entonces es bastante interesante esto. Ese fue el primer estudio que salió de farmacocinética de un aceite de cannabis en perros con osteoartrosis. Fue de la Universidad de Cornell en 2018. Y bueno, para el estudio farmacocinético usaron 2 dosis, 2 y 8 miligramos kilo de CBD. Y después en el estudio clínico había 2 grupos. Un grupo que tomó CBD y el grupo placebo para controlar, ¿no? Los animales salieron de un grupo al otro al final de las 4 semanas de tratamiento para hacer su propio control, ¿no? Y bueno, se evaluó dolor con las escalas que ya había comentado, la de Brown y la de Helsinki. Colectaron sangre para hematología, bioquímica, en la semana 2 y 4 de cada uno de los tratamientos. Esa era la composición del aceite de ellos, ¿no? Tenía mucho más cannabidiol, pero miren que tiene THC, CBC, entonces era full spectrum, ¿no? Entonces aquí los parámetros farmacocinéticos que encontraron en las 2 dosis, ¿no? 2 y 8 miligramos kilo. Y esto es un gráfico que intenté hacer, que es de la respuesta clínica, ¿no? De los cuestionarios en la semana 2 y la semana 4 de tratamiento en comparación con el día 0, que es el baseline, ¿no? Entonces, el grupo que recibió cannabis tuvo una disminución más concreta de los valores de PIS y el PSS. Los dos son parte del cuestionario de Brown, la escala de Brown. Uno es de Severity Score, que cuánto de dolor tiene, y el otro es de Interference Score, que es cuánto este dolor interfiere en mis actividades diarias del perro, en el caso. Y en el grupo placebo quedó sin cambios. Y sí hubo un aumento significativo en la semana 4 del grupo CBD en la fosfatasa alcalina. Todavía no hubo correlación clínica, no pasó nada con los perros del estudio. Pero por estos valores, se recomienda que haga chequeos constantes, ¿no? De perfil renal y hepático, principalmente, mientras está en tratamiento. Igual, no sé si se evaluó después de un tiempo para ver si bajó. Eso yo creo que no hicieron, porque a veces lo que se supone es que esto pasa por inducción enzimática, porque la vía de metabolización que es del citocromo P450 es inducida por el CBD y bueno, eso refleje de alguna forma en la fosfatasa. Entonces, lo que sugieren con base en estos resultados es una dosis de 2 miligramos kilo a cada 12 horas. Este estudio mostró que la vía oral transmucosa no es la vía interal, no es vía oral total, ¿no? La vía transmucosa hace más efecto, por así decir, que la vía oral común, ¿no? No fue un estudio doble ciego ni nada, y tampoco estudiaron el CBD aislado, ¿no? Ellos agregaron el cannabis al tratamiento multimodal que los perros ya recibían. Entonces recibían Frecoxib, GABA, entre otras cosas. Y bueno, usaron la dosis de Cornell, 2 miligramos kilo cada 12 horas. Evaluaron también dolor con escalas, eso es muy importante, que no sea una evaluación
muy subjetiva. Y bueno, los perros del grupo con CBD pudieron bajar gradualmente las dosis de prednisona, por ejemplo, hasta una mínima dosis efectiva. Y bueno, hay un gráfico acá, a ver si tiene. Bueno, ahí va. La respuesta en los gráficos, en los cuestionarios, ¿no? Este fue apenas de Brown, ¿no? Ese que QOL es el Quality of Life, que es la última pregunta que tiene, que es tipo, ¿cómo crees que es la calidad de vida de tu perro en los últimos 7 días? Mala, muy mala, mala, razonable, bueno, excelente. Bueno, es esto. Entonces, miren que mejoró la quality of life y las otras bajaron significativamente, ¿no? Y el grupo control, nada. No sé, no coloqué acá, pero al final saben llegar a conclusión los autores que esa vía oral transmucosa evita el efecto metabólico de primer paso en hígado y degradación gastrointestinal, ¿no? Entonces, por eso tiene una mejor respuesta en dosis menores capaz que si usamos por vía oral. No sé si me explico bien, cualquier cosa después volvemos a esto. Este fue un estudio piloto, ¿no? Con estos objetivos, entonces, de saber si el producto que ellos iban a testar influencia en el alivio de dolor, si era bien tolerado y aceptado por los perros, cuál era el rango de dosis apropiado para que notasen alivio de dolor y si influye en los medicamentos que ya están tomando. Estos dos estudios son interesantes porque en el ambulatorio de dolor crónico es muy raro que entremos solo con cannabis. Para fines investigativos, sí, de investigación, sí, pero en la rutina diaria, los pacientes que atendemos, muy difícil que alguno use solo cannabis. Entonces, es importante esos estudios para corroborar lo que hacemos, que es agregar el cannabis en una terapia multimodal. Entonces, evaluaron también por examen físico, ¿no? Que el veterinario hacía con la reacción a la palpación, si tenía dolor y cuál grado de 0 a 10 el veterinario pensaba tener. Usaron, espera un poquito. Empezaron con 0,25 miligramos kilo y fueron subiendo paulatinamente de entre medio y 0,75 miligramos por kilo cada 12 horas. Iban subiendo hasta que el score de dolor que el veterinario hizo, ¿no? De la palpación, estuviera entre 0 o 1, de 10 puntos, que era el peor. Al final, entonces, de los 32 perros, 30 demostraron mejora de dolor. Había 23 que tomaban gabapentina. De estos, 10 pudieron sacar la gabapentina. De hecho, no quedaron con otra medicación, solo el aceite. Y 11 pudieron bajar la dosis de la GABA entre 20 y 60% de la dosis original. Cuando agregaron, o sea, lo que estaba comentando que pueden no, capaz que no sabemos si hace mucha cosa aislado, pero hace tremendo resultado cuando actuamos, cuando juntamos con otros fármacos, actúan en sinergismo y podemos bajar las dosis de los demás hasta que sea la mínima efectiva y minimizar efectos colaterales, ¿no? Hay muchos pacientes que toman GABA que quedan con sedación. Entonces, si asociamos un aceite de cannabis, a veces podemos bajar la dosis de GABA y mantener el aceite, un aceite que tenga, yo qué sé, menos THC, que no genere tanta sedación. Y bueno, hacemos un protocolo equilibrado, ¿no? Cada paciente es un universo distinto.
Entonces, 94% de los propietarios indicaron que mejoró la calidad de vida de los perros. Y la dosis efectiva, la mayoría fue entre 1 y 2 miligramos kilo BID también. O sea que va de encuentro con el estudio de Cornell también. Bueno, evaluaron 3 formulaciones, que es bastante interesante también. 2 formulaciones que eran el aceite apenas, naked, que llamaron, en 2 concentraciones distintas, 10 y 20 miligramos por mililitro, y una que era envuelta, el cannabis envuelto en un liposoma, que esto en teoría va a mejorar la biodisponibilidad oral, porque sabemos que la biodisponibilidad oral no es exactamente muy alta, ¿no? Bueno, entonces hicieron el estudio con 4 grupos, 1 placebo para controlar, ¿no? Y 3 grupos, cada uno con una formulación. Y se evaluó dolor en esos pacientes también. Bueno, y esa parte también, la primera parte del estudio fue in vitro para ver cómo quedaba la producción de citocinas proinflamatorias cuando agregaban el CBD, y también en modelos murinos de inflamación inducida. Y en esta primera parte resultó que sí, el CBD bajó la producción de citoquinas proinflamatorias y aumentó de interleucina 10, por ejemplo, que es antiinflamatoria. Y en el estudio veterinario se notó que el CBD bajó significativamente el dolor, aumentó la movilidad, dosis dependiente, ¿no? Y que el CBD liposomal, el envuelto, en una dosis de 20 miligramos por día, tuvo una eficacia igual a dosis más altas del CBD no liposomal, el naked, que era solo el CBD, el aceite, que era de 50 miligramos por día. Entonces sabemos que esta liposoma, esa capita, nos ayuda de alguna forma, la farmacocinética, que resulta en mejora en la clínica de dolor, que es la farmacodinámica, ¿no? Bueno, aquí los gráficos, entonces, mira, 50 miligramos día ahí de CBD fue parecido con lo de 20 miligramos día del CBD liposomal. Y bueno, allá a la derecha tiene en barras, ¿no? El gráfico, cómo fue la respuesta 2 semanas después incluso de que pararon de dar el cannabis. O sea, el que era liposomal, no, perdón. Lo que era aceite naked, ¿no? Quedó con el perro continuó respondiendo bien. Los cuestionarios siguieron buenos, con puntaje baja, perdón, el liposomal. O sea que capaz que tenga algún efecto acumulativo, supone, ¿no? Es la barra blanca que estoy hablando. Perdón que me perdí acá. Y acá esto era la evaluación del veterinario del animal corriendo, echándose, caminando y todo. Y bueno, con el liposomal también tuvo una mejor evaluación. Hubo un aumento, pero no significativo, de fosfatasa alcalina y ALT. Por eso que siempre se recomienda que quede evaluando de cerca, ¿no? Estos parámetros. Por fin es uno que en verdad no tiene un resultado que nos gusta. Usar el CBD a 2,5 miligramos kilo cada 12 horas por 6 semanas. Fue permitido el uso de AINES, si necesario, como rescate, y usaron como medidas de evaluación una evaluación objetiva de la marcha en una cinta que detecta cómo es la fuerza y la mecánica, ¿no? del caminar del perro. Su nivel de actividad por acelerómetro, que era un collar así, que ve cuánto
el grado de actividad del perro a lo largo del día. Si es mucho por la noche, por ejemplo, puede ser un inicio de dolor porque está cambiando, no está logrando descansar, no logra posición y es, bueno, el ciclo que ya comentamos, ¿no? Y las dos escalas de Brown y Liverpool. Y bueno, no encontraron diferencias entre el grupo placebo y el grupo tratamiento. Notar algunos efectos adversos, como elevación de enzimas hepáticas, vómito. Acá son los parámetros de la cinta, ¿no?, que evalúa la marcha del animal. De las escalas. Bueno, entonces al final estos autores no recomendaron el uso del cannabidiol en ese tratamiento, ¿no?, para artrosis, incluso porque no saben aún cuál es la correlación, cómo responde cuando está junto a algún AINE. Bueno, por fin, algunos casos clínicos de la clínica de dolor. Francesca, que es esta perrita, una cruza de 9 años, tenía artrosis en rodilla y yo creo que lumbosacro también. Bueno, tenía bastante dolor. Voy a mostrar las escalas después. Dimos este aceite que la Facultad de Química que estaba formulando estos aceites para investigación, esas concentraciones de CBD y THC en la dosis de medio miligramo kilo cada 12 horas. Ella no respondió. Ese es el número control, o sea, el 1 ahí es el día 0, ¿no? Antes del tratamiento. Ahí, cada 3 días, los dueños llenaban los cuestionarios. Entonces, día 0, día 3, día 6, ¿no? 9 y así, adelante. No respondió. Maluco, que es este cimarrón de 6 años, hizo una cirugía de rotura del ligamento cruzado, tenía ahí un poco de dolor en cadera también, además de la rodilla. Bueno, entramos con el aceite, el mismo que lo de Francesca, en esta dosis, y él respondió súper bien. Incluso sigue bien él. No está, no sé, no está necesitando más medicación solo en el invierno, pero fíjense cómo mejoró, ¿no? En 30 días. Carla, no tengo la foto, pero una labradora de 10 años con artrosis yo creo que era disminución lumbosacra. También entramos con este aceite, tiene un poquito más, no, es el mismo aceite CH2, sí, el mismo aceite prácticamente, tiene un poquito más de CBD, ¿no? Y bueno, medio miligramo kilo, BID también respondió relativamente bien, ¿no? Estos son todos estudios pilotos, no hicimos las estadísticas de ellos porque tiene diferencias mínimas que a veces es estadísticamente relevante y otros que no. A veces parece que es relevante, pero no es. Bueno, son pilotos, entonces fue más así, pilotos clínicos, ¿no? Ensayos clínicos mismo. Y Horacio, que es este gatito, que Nadia ya pasó el otro día también. 10 años, tenía artrosis en todo el cuerpito, signos clásicos de gatos con artrosis y dolor, ¿no? Dificultad de entrar en la caja de arena, queda sentado mirando la caja pero no entra, dificultad de posicionarse para los desechos, ¿no? Bueno, ya no saltaba, no jugaba, no corría, estaba así todo el tiempo. Entramos con medio miligramo kilo también, pero quedó muy sedado, quedó planchado el gato. Entonces bajamos a 0,25 miligramo kilo. Y bueno, esa es la escala de él. Miren que mejoró algo considerablemente.
Pero lo más importante, esto, la clínica, ¿no? Ya estaba subiendo en el ropero, cosa que no hacía hace mucho tiempo. Aquí, jugando con el otro gato de la casa, cosa que también hacía tiempo que no lo hacía, que andaba más tiradito, ¿no? Quietito. Y esto es lo que nos deja muy contenta en la clínica de dolor cuando vemos estos cambios en nuestros pacientes. La terapia multimodal y ahora que tenemos cómo agregar cannabis hace mucha diferencia. Eso vemos en la práctica del día a día, pero nos faltan artículos, estudios clínicos doble ciego randomizado para tener digamos que una línea, ¿no? Cómo debemos seguir, cómo tiene que ser por esto, de una forma más objetiva. Bueno, es esto. Muchas gracias. Hablé mucho. Bueno, Erika, muy bien la presentación. A ver las consultas que tengan para hacer tus colegas, quienes están por ahí, que hay algunas, a ver, que escriban. Ay, no sé salir de esto. ¿Cómo salgo? Bueno, ahora ya te lo acomoda. acomoda. Ya te lo acomoda. Yo Dejas de creo compartir. Sí, donde pusiste compartir pantalla, tenés que poner stop sharing. Ya hicieron por mí, gracias. Una completa tía que no sabe cómo hacer las cosas en la computadora. Bueno, Claro. a ver el chat. ¿Qué preguntaron en el chat? A ver. Lo que tú estás trazando es importante contar con el cannabis en su forma liposomal. Sí. Sí. Adriana. Bajo las dosis y los gastos del propietario. Los gastos no sabemos. A veces esas formulaciones cuando llegan al mercado, ¿no? A la industria farmacéutica, resultan ser más caras justo porque tienen ¿cómo es? Ay, me salió la palabra. Tiene una tecnología mayor, ¿no? Entonces, de precio no sé te decir, pero de la cantidad de miligramos por kilo, sí. Eso iba a ser menor mismo la cantidad. El que usas en la clínica, tienes problemas usando dosis de 2 a 8 BID. ¿Quieres comentar algo? Prende el micrófono, Adriana. No sé si conviene. Sí. Lo que no se pueden abrir todos porque se arma el enredo que se arma. Claro. Y sí. si se abren las pantallas también es complejo porque se entra a trancar todo. Sí. No sé si me escuchan. Nadie ya había contestado, escucha, perdón. Adriana. Sí, escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo usando Mecan, uso el Mandarin, que fue la formulación que pensé que era la que más me convenía para la clínica. Sobre todo la estoy usando para lo que tú diste ahora, muy bien, muchas gracias. Osteoartritis y osteoartrosis. Y el problema que tengo es eso, obtengo muy buenos resultados, pero me abandonan el tratamiento porque encarece, porque yo tengo que llegar a la dosis. Me gusta Mecan y no es porque esté mirando, porque usé antes de muchos clubes canábicos, pero siempre tenía que testear, siempre tenía que dosificar y al final era más cada frasco para mí era un desafío y en definitiva cuando llegaba al fin de frasco había llegado a la dosis. Y con cada frasco era empezar de nuevo. Con el Mandarin de ellos, la verdad que he podido estandarizar, pero la biodisponibilidad, yo no me acuerdo el apellido, yo hice un curso con un profesor que ahora está no importa, que él trabaja mucho, y él lo que me decía era que ellos usaban el aceite de salmón de Alaska,
porque la biodisponibilidad que ellos obtenían en ese producto era una prensada fría con aceite de Alaska o aceite de coco, que eran los dos productos que ellos usaban, y la biodisponibilidad les había reducido a 1/3 de la dosis, con lo cual ellos podían económicamente mandar mucho más de lo que mandaban. Y es lo que me está pasando a mí. Tengo excelentes resultados, pero tengo bajas de propietarios porque realmente a veces un frasco lo consumen en menos de una semana. Entonces se les encarece, están muy conformes, pero me dicen no puedo, y bueno, cambian por otros, y porque les salen más económicos, y bueno, en fin, es la única que yo he encontrado. Por eso sé que la tecnología, yo les he hablado con la gente de Mecan, sé que la tecnología es, pero lo largo acá como una idea, porque sé que en Estados Unidos lo están usando, y con esta tecnología han llegado a más propietarios, porque a ellos también les sale, a pesar de que su poder adquisitivo en Estados Unidos es bastante mejor que el nuestro. Bueno, en definitiva ellos también encontraron eso, y los productos estos que están evaluados o con aceite de coco o con el aceite de pescado, no sé por qué el de salmón de Canadá, en eso ni idea, pero sé lo que ellos usan. Entonces, a la tercera parte. Entonces, eso es una idea que doy para los que fabrican, que las mascotas cada vez me están pidiendo más a mí, yo cada vez consumo más. Y bueno, es una idea que tiro, pero mi experiencia se las puedo brindar también a ustedes, ya que están haciendo el estudio, me ofrezco. Y tengo muy buenos resultados, y los propietarios están muy, muy conformes. Sí, esto en verdad... quisiera hacerle a Erika, discúlpame, ahí No. ahí con respecto a lo que dice Adriana, ¿no? Que digo, esto es todo muy nuevo y no sabemos cuál es la razón. Nosotros comenzamos trabajando solo con seres humanos, o mayormente, digo, yo que uso con mis perros desde siempre, pero se ha trabajado todo con seres humanos, y realmente las dosificaciones que se necesitan son muchísimo menores que en los animales. Y no sé en qué está eso, porque son muchísimos menores realmente. Por ejemplo, con la fórmula Mandarin, y a adultos mayores menor todavía. Sí sabemos que en los casos oncológicos hay que aumentar bastante, se multiplica por 3 la dosificación, al menos por 3, y sí estamos viendo, ahora comenzamos con un investigador nuevo que va a empezar con todo el tema de la investigación constante justamente en la absorción por el organismo, de qué manera lograr la mayor obtención del componente en la absorción al organismo, ¿no? Sabemos que el cannabis es entre el 8 y el 10%, entre el 7 y el 10, dicen algunos otros, lo que el organismo absorbe. Ahora, dependiendo de distintas cosas, cuando habla del aceite de salmón, nosotros sabemos que hay estudios que se hacen con los aceites omega, tanto los omega 3 como omega 6, y se baja muchísimo la dosificación también. Quizás venga por ese lado, porque el salmón es un pescado muy rico en aceites omega, y quizás por ahí venga la cosa, y vamos a encontrar el camino, porque nuestra tarea es la accesibilidad justamente. Y bueno, también querer decirles que cuando se encuentren con esas dificultades, que le vamos a buscar una solución, porque lo más importante para nosotros es que puedan hacer el tratamiento, ¿tá? Y que no les sea honoroso, obviamente, pero en este caso sé que hay algunos casos particulares que escapan a nuestra posibilidad hoy, ¿no? Que es el desarrollo, ir generando estos espacios que podamos ir entrándonos bien, y bueno, y tratar de ir dando solución a la problemática que está instalada, ¿no? Que es así. Y como el bienestar es realmente notorio, hablaba hace un rato Andrea, el 94%, un porcentaje de mejoría significativa, es realmente interesante, ¿no? Que bueno, hay que ver ese 6 restante, capaz que hay algo con los aceites omega también,
Y bueno, eso yo creo que en corto plazo vamos a tener una respuesta más acertada para que, justamente, para poder encontrar un equilibrio en eso. Y no sé cuál es la razón de por qué en los humanos se necesita mucho menos dosificación que en los animales. No, eso realmente queda en las personas que están investigando, Nadia, Erika, Andrea, bueno, y todos los profesionales que utilizan, de ir aportando, porque realmente es una nueva herramienta terapéutica y bueno, el que pueda, lo importante es que pueda llegar a la gente, a quien necesita, tenga o no tenga cómo llegar a ella, ¿no? Tienen que llegar. Entonces, bueno, en eso es que nos comprometemos a seguir trabajando. Sí, en estos, o sea, sobre la biodisponibilidad, yo la verdad no es mi tema, estoy lejos de ese tema, pero lo que explicaban ellos era que, sobre todo en los caninos, no en los felinos, que había una captación y una por el hígado. Entonces, lo que ellos querían, que el bypass hepático no pasara, que se absorbiera directamente a nivel intestinal, y que si iba microcapsulado o iba en aceites de mediano y largo, de mediano y larga cadena, se absorbía directo y no pasaba por el hígado y la biodisponibilidad era mayor. Eso fue lo que yo entendí, no es mi tema, o sea, hay gente de farmacología que debe saberlo mejor que yo, pero eso es la explicación que ellos daban, el porqué de la biodisponibilidad, que el hígado en el canino, por lo menos ellos tenían estudiado, creo que en la Universidad de Cornell era, que había una degradación temprana a nivel hepático del CBD sobre todo, y del THC con acumulación. Eso quedé yo con lo que yo entendí, o sea, hasta ahí yo soy clínica, no, pero fue lo que yo entendí en un principio cuando ellos lo explicaron. Sí, tiene todo el tema del metabolismo de primer pasaje, ¿no? En hígado, por eso que esa propuesta del encapsulado es una idea interesante, o la vía transmucosa, ¿no? En las encías o abajo de la lengua. Sí, también hablaron de eso, sí. Sí. Y los gatos sí, eso es algo que notamos, quedan bien con dosis menores. Sí. También por el tema del metabolismo de primer pasaje, todo, el metabolismo hepático de ellos que es diferente. Ahí va, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más para Erika? Ahí, Mica. No sé. ¿Quieres comentar algo, Andrea? Sí, Habla, no. amiga. No, con respecto a lo que hoy estaban diciendo del tema de dosis, a mí me parece que en medicina veterinaria llegamos a precisar más dosis, primero porque la consulta no es temprana la mayoría de las veces. Para mí necesitamos a veces demasiado tiempo para lograr modular el sistema endocannabinoide. Hay animales que vienen con mucho dolor, con muchas patologías, entonces a veces uno trata de equilibrar un poco, empezar de a poco, y bueno, a mí me parece que va por ese lado. Generalmente una persona apenas le duele algo y ya va, y el médico, bueno, ya trata de acomodar un poco todo. Pero me parece que va por ese lado, es algo personal, nomás que me parece que va por ese lado. Estudios no hay, por lo menos así. Y creo que después preguntaban por acá algo en los gatos. Preguntaron de la dosis y sí, nosotros entramos con dosis menores para gatos. ¿Qué otra medicación se utiliza? Creo que pusieron, Paula. Yo creo que preguntó ¿cómo es? Ay, Dios, me escapó el nombre del gato. Homero, ¿no? No. Bueno, el gato. Horacio, gracias. Horacio. Gracias. Bueno, en el caso de Horacio, él necesitó sí rescate con ovemina, pero fueron tipo pocas veces. Igual como les comentaba, ¿no? No tiene estudio, no tiene, ¿cómo es? La evaluación estadística, ¿no? Esto
para saber si fue significativo o no. Bueno, esto no tenemos, pero clínicamente y con las escalas que tenemos, mejoró muchísimo y necesitó pocos rescates, pero con la dosis más baja. Y otra cosa que, por ejemplo, con el abandono del tratamiento, nunca nos pasó. Generalmente tienden como a abandonar, por ejemplo, la GABA o Sí. otras o la fisio a veces, que muchas veces le decimos que no, que el cannabis. Increíblemente, por lo menos a nosotros nos pasó eso, de que el cannabis, pasa allá que les cueste, lo dejan. Y por Sí. tema de costos, generalmente prescinden de la fisio o de la GABA. Eso por lo menos es lo que nos ha pasado a nosotros. Sí. No ha sido muy difícil, no necesitamos convencer a nadie de entrar con cannabis. En general, es una demanda ya de los dueños cuando ven para nosotras. Tipo, muchos ya vienen con aceites estos caseros que no sabemos qué tiene exactamente, y los dueños están tipo angustiados porque mira que el aceite tan hecho con tanto amor, cariño, pero no resulta, no responde bien, ¿qué puede pasar? Y ahí, bueno, cambiamos, explicamos todo el tema de la cuantificación de los análisis que se hacen, ¿no? En los aceites de MECA, en lo de Facultad de Química para investigación, lo de farmacia también. Y bueno, ajustamos la dosis, cambiamos aceite, en general responden bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. No, creo que Erika respondió por chat. He visto que es con distintas concentraciones. Lo que Creo que usamos hablaba algo más... de... No, aquí preguntó si recomendamos el aceite que es 2 para 1, CBD, THC. En verdad depende, ¿no? Lo que más usamos es lo que es 1 para 1. Pero, por ejemplo, cuando es pacientes oncológicos, usamos lo que tiene más THC. Cuando son pacientes, a veces son pacientes muy sensibles o por alguna otra razón que no pueden con el THC, ahí usamos uno que sea bastante más CBD. Para epilepsia también, ¿no? Andrea va a comentar la próxima charla. Sí, antiguamente, cuando el cannabis tiene miles de años de uso, ¿no? Y sin duda que el conocimiento viene desde Europa, acá lo primario. Y entonces se decía que la planta de hoja ancha, que es la planta que es más rica en CBD que en THC, se utilizaba la de hoja ancha para determinadas patologías, que era todo lo asociado a lo neurológico, y la de hoja fina para el resto de las cosas, que era dolor crónico, el tema tumorales, y ese era un poco el orden que había en los orígenes, ¿no? De cómo asociaban los distintos componentes en la planta para los distintos tratamientos. No sé por qué, tengo que decir de nuevo que no sé por qué se dan estas diferencias. Lo que sí hemos encontrado en las personas es que se genera, que el organismo se acostumbra, ¿no? Y esto me gustaría en algún momento que haya alguno de los médicos del equipo para que ellos lo expliquen de manera más profesional, como debe ser. Una vez que se obtiene el resultado, el alivio, se mantiene unos días con esa dosis que se encontró y se comienza a bajar la dosificación de manera significativa también, y se mantiene y se sigue manteniendo en el tiempo la efectividad. Eso como es algo que es a demanda, ¿no? O sea, uno toma algo, uno da algo cuando hay dolor, no toma por las dudas, o no le voy a dar por las dudas este aceite o este medicamento porque capaz que va a tener dolor, no, uno da cuando ya está, o tomamos cuando ya está. Eso también lo hemos visto. Creo que hay
hay bastante, si bien en cierta forma con el equipo nuestro es lo que tratamos de hacer, generar la evidencia, ¿no? Porque realmente hay muchísimos casos, y bueno, pero el compromiso ese de que nos presenten las inquietudes y de buscar soluciones a esas dificultades de quienes necesitan dosificaciones mayores, y ir viendo también el tema de los omega 3 y omega 6, cómo reducen la cantidad, porque realmente sí hay una variable impresionante con el tema de los costos. En la asociación nosotros tenemos un sistema que realmente, como el cultivo es para todos parejo acá en el país, o sea, es por ley que tenemos ese beneficio. También en la asociación nosotros tenemos muchos pacientes que no pueden acceder a los tratamientos, pero sí pueden plantar, ¿no? Entonces plantan las genéticas, generalmente plantan las genéticas que necesitan para su tratamiento, y después en la parte química se encarga de estandarizarlo, ¿no? Logrando los compuestos que necesita, y se puede utilizar ese mecanismo también, que baja muchísimo, porque de hecho es tener las plantas en la casa, y después la asociación se hace cargo de la conversión, ¿no? de la flor al medicamento. Y sale estandarizado con los rangos que tiene que tener. En todas esas cosas vamos a tener que profundizar, me parece, para eso, para que se puedan beneficiar cuantos más puedan, ¿no? Y que no sea un tema de costos, que a mí me irrita mucho eso en la industria farmacéutica, Sí. cómo los medicamentos son para algunas personas en muchos casos. Entonces, esto no debe caer en lo mismo, me parece. Entonces, bueno, son mecanismos que tenemos que pueden ayudar a eso, a que todos puedan acceder al medicamento. Sí, me parece genial. No sé si tienen algo más para aportar, o si alguien quiere consultar algo más. No sabría decir, Erika. Andrea, sé que la próxima semana te toca a ti, que es cáncer, ¿verdad? Me toca a mí oncología y epilepsia. Oncología y epilepsia. Está ahí Pacientes epilépticos. bastante amplio, ¿no? Sí, es amplio, es bastante amplio. Acá tiene una colega reportando un caso Sí, de oncológico. Ahí está. Bien. Ah. Sí, exacto. Ese Fórmula 1 es el que decía Erika. En general ese anda muy bien para los oncológicos. Anda Sí. muy bien. Sí. No, el auto-THC también. Sí. También hay algo con el THC en las plantas que son a cielo abierto, o sea, que se manejan con el sol, y las plantas que se manejan de manera artificial. Hay problema con el THC cuando hay problema según los porcentajes que tenga. Hay plantas que tienen un 50% de THC, hay plantas que tienen un 75%. En las extracciones, en la resina propiamente dicha. Entonces, claro, ahí cambia notoriamente la psicoactividad, la sedación, y todo eso. Entonces las plantas de invernadero son mucho más potentes si es que se potencian a su máxima expresión, ¿no? Generalmente para el uso lúdico, ¿no? Es como, qué sé yo, tener la bebida alcohólica con mayor porcentaje de alcohol, ¿no? Una cosa así. Claro, quieren que haga efecto más potente. Y ahí hay diferencias, Pensamos que lo natural es lo mejor, el sol, los ciclos de vida naturales, pensamos que es lo mejor, pero bueno, también es una alternativa en el invierno, en esos momentos, el tema de invernadero para no descontinuar los tratamientos, ese tipo de cosas. Pero realmente hay un mundo por descubrir en esto, y bueno, encantadísimo de que se preocupen y que se ocupen en comunicar eso, ¿no? Que cómo ayuda a que los fármacos sean más efectivos. Hay una científica española, Cristina Sánchez,
que ella dice que bueno, lo que te decías tú, Erika, que bajando, que utilizando el cannabis se baja notoriamente los psicofármacos, y al bajar notoriamente los psicofármacos, se bajan notoriamente los efectos adversos, ¿no? Que en muchos casos son... es lo contraproducente a aliviar determinado tratamiento, ¿no? Y bueno, y yo no tengo mucho más que aportar, me parece. Creo que sí, dispuestos a escuchar y a poder colaborar en la medida que sea, la atención, que es lo más importante. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Me preguntan de tabla con dosis de concentraciones. No tenemos. Incluso porque son pocos los estudios clínicos randomizados, doble ciego, con placebo, que tenemos hoy en día, ¿no? Que sea exclusivamente con cannabis incluso, porque viste que yo mostré algunos que agregar el cannabis, que para mí es interesante porque yo soy clínica, pero a veces para legalizar no, hay todo el tema de legalización, ¿no? Pero para poner en libro, ¿no? Una tabla de cuánto que usa para cuál dolencia, no puede ser así tan agregando el tratamiento y viendo con escalas, o no, hay que hacer algo mucho más metódico, por eso no tenemos tantas informaciones aún. Sí, se necesita la casuística ahí, ¿no? Y sin eso no se puede hacer nada, que en eso se está trabajando, digo, el químico, la gente que está en la investigación, se está generando la casuística, porque cada caso atendido por un profesional ya es una casuística, y bueno, y se llegará en algún momento, no muy lejos en el tiempo, vamos a encontrar muy buenos resultados, me parece, y poder volcarlos, ¿no? a esto, al conocimiento, a la información que todos merecen. Yo quiero agradecerles, quiero agradecerte, Erika, estuvo muy buena tu presentación. Bueno, Nadia, ni que hablar, como siempre, que está el otro día ahí, nos atrapó tanto con las explicaciones. Y bueno, a ti, Andrea, que la próxima semana vas a estar tú aportando en este tema tan importante que es la oncología y la epilepsia, ¿no? Hay una científica norteamericana que dice que ya no se debería llamar más epilepsia refractaria, porque ahora sí hay algo que trabaja, o sea, dejó de ser refractaria, ¿no? Y bueno, en Colombia, la doctora Paola Pineda del equipo Anandamida Garden, ella está haciendo unos estudios y recomienda hacer determinado, porque también están los pacientes que no se encuentra respuesta. Y si no se encuentra respuesta de un fitocannabinoide que molecularmente es igual, o trabaja por mimetismo molecular, igual al endocannabinoide, y ahí es que con determinados exámenes de sangre se logra saber qué es lo que está fallando, qué es lo que hace falta. Y básicamente volvemos otra vez al aceite omega 3 y omega 6 en distintos ratios, en distintos porcentajes. Para algunos casos más omega 3 que omega 6, pero bueno, esa información va a ir surgiendo en la página nuestra y se la compartiremos con ustedes, por supuesto, porque de eso se trata, ¿no? El mundo del conocimiento, en nutrirse de información. Claro, compartir, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es lo que tratamos de intercambio hacer de con informaciones. así que, un segundito, por favor. Perdón, que justo me llamaron. Bueno, no sé si queda algo pendiente, algo que podamos sumar. Yo no sé, yo quería capaz que aclarar, no sé si quedó muy claro, y Andrea creo va a corroborar también con esto, que hay un poco de miedo por parte de los veterinarios, no sé, los médicos, con el uso del THC. Muchos preguntan
quieren, ay, ¿dónde encuentro CBD o aceite de CBD? Tipo, lo que hablábamos de el fitocannabinoide aislado, ¿no? Y hay que entender que hay un sinergismo de los terpenos, de los flavonoides con los fitocannabinoides, y que uno, por ejemplo, el CBD minimiza los efectos psicotrópicos del THC. El THC es buenísimo analgésico, el CBD también, pero es más antiinflamatorio, ¿no? Pero el THC es buenísimo analgésico, entonces para no endemoniar, no sé cómo se dice. Sí, demonizar, no, sí, endemoniar, se entiende. Para no endemonizar el THC, como no, pero esto es psicoactivo, no se puede, no. Tipo, hay que buscar cuál es el ratio, ¿no? Ideal y la dosis para el paciente. Es más eso. Creo que nos falta un poco de diagnóstico en la veterinaria, que queremos tratar síntomas sin diagnóstico y ahí fallamos y echamos la culpa en el aceite que no funcionó, la GABA que no vale de nada, y así, por ahí va. ¿No se escucha? Tenés el micrófono apagado. Que Ahora sí. de hecho los perros, los gatos se comen las plantas de cannabis y otros animales en el campo comen las plantas y no tienen ningún inconveniente y las comen y por algo las comen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El THCA y el CBDA, o sea, los componentes ácidos sin descarboxilar, parece ser que no tienen ni efecto psicotrópico ni ninguna contradicción al organismo. Ahora, que tengan miedo creo que el miedo al THC también es un poco por cómo se ha estigmatizado la planta. También, esto hace pocos años que se utiliza y también mucha gente, en principio se plantaba solo indoor, solo invernadero acá en el país, y habían componentes muy altos y eso la gente lo utilizaba sin ningún control de cuantificación, de dosificación. Claro. Y eso también generó ahí un poco de miedo. Yo qué sé. ¿Alguien ¿Cómo? tiene el micrófono? Yo creo que no está hablando con nosotros, ¿no? Hay otra persona ahí que no sé quién era. Y bueno, me perdí en lo que estaba, me perdí en lo que estaba diciéndole. Con respecto al THC, digo que creo que es como todas las cosas, el uso en el mundo entero es lo que más busca la gente, son los potentes THC, sea uso recreativo, sea para lo que quieran usar, y creo que no es para tenerle miedo, sí es para respetar y cuidar, pero en la clínica yo como paciente puedo decir que sí, es muy necesario, como el CBD igual, ¿no? Y juntos, como decía Erika, el CBD le resta la psicoactividad al THC. Y en los componentes ácidos no hay psicoactividad, que eso se va a empezar se utiliza muchísimo, pero el gran problema que tienen los componentes ácidos es la estabilidad. No se logran mantener estables durante el tiempo, están cambiando constantemente, entonces volvemos otra vez a lo mismo, un producto que no sea estable, que no se pueda mantener en el tiempo, tampoco se puede recomendar y se puede utilizar. Claro. Así que creo que bueno, volvemos a lo mismo de que esto como que recién comienza y sin duda que hay un mundo de conocimiento ahí esperando a ser descubierto, ¿no? En los 1000 y pico de componentes que tiene la planta y 140 y tantos son solo cannabinoides, así que creo que hay mucho por descubrir. De acuerdo. Preguntan aquí, no me quedó claro si hay una dosis estimativa o no, o orientativa. No comprendí. Claro, No, mirá, dicen si hay alguna dosis estimada, claro, como para comenzar. Sí.
La dosis para artrosis, lo que sabemos por los papers y los estudios randomizados, clínicos, es lo de 2 miligramos kilo cada 12 horas. Ojo, para perros, ¿no? Para gatos todavía no hay estudio que correlacione farmacocinética con dinámica. Y bueno, pero el aceite que usaron parece que la dosis más alta es por esto, porque nosotros empezamos con menos y el ideal es empezar con más bajo e ir escalonando. O sea, lo ideal sería empezar con lo que hacemos por lo menos habitualmente, es empezar con una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo cada 12 horas, y ahí cada 4 o 5 días vas aumentando, por ejemplo, un 25% de la dosis. Sí. Eso es lo que más o menos hemos hecho con la parte de osteoartrosis. Ya te digo que los pacientes oncológicos a veces no es así, como decía la clase pasada, porque la enfermedad también, el tipo de paciente, las patologías, como que juegan mucho. Entonces, por eso es que no hay una tablita de dosis. La idea es conocer las moléculas que tenemos, conocer cómo funciona el sistema, conocer el paciente y lo que tiene, y ahí es lo bueno un poco del médico, de ver qué dosis empiezo, cada cuánto. A veces empezás con una dosis bajita y no te alcanza, y a veces con esa dosis bajita no necesitas irte hasta 2. Y como decía Erika, estos de 2 miligramos kilo son estudios que son experimentales, con condiciones experimentales, con pacientes elegidos, y bueno, hay un montón de cosas. Y solo con cannabis. Con ¿no? Productos aislados, ¿no? O sea, con productos aislados también, que hay una diferencia abismal al full spectrum, a la planta completa. Hay muchos científicos que están defendiendo el tema, que está hace años ya, que el verdadero poder de la planta es en todos sus componentes. Y ahí es donde empiezan a jugar la asociación de determinados terpenos para determinadas patologías, que Nadia nos mostró muy claramente la otra vez en qué es que influye, y parece ser quienes inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro. Hay un THCV, es un componente que se da mucho en el África, en el Sudáfrica, y el THCV tiene las mismas características que el THC, pero tiene las ventajas del CBD, o sea, actúa como si fuera THC con las bondades del CBD, porque no genera psicoactividad, porque no genera, y se dan en dosis altas, sobre todo para el paciente oncológico, y eso se está estudiando ya hace unos años, pero todo demora mucho, ¿no? en poder, porque es lógico, es una planta demonizada, como decía Erika, pero bueno, eso está cambiando, y está en nosotros también colaborar a que cambie de una vez, porque yo siempre digo que hay pacientes que necesitan que mañana es tarde para encontrar una respuesta, una mejoría, lo que fuera. Entonces hay que hincar el diente en eso, hay que ya empezar con eso. Porque hay gente que no puede esperar, el dolor no puede esperar. El dolor no puede esperar. Y bueno, y se cuenta con este aliado fabuloso que tanto se ve que aporta. Así que bueno, nosotros de nuestra parte, a las órdenes, en la página de MECAN está esta charla, está la anterior, en YouTube creo que también, ¿verdad? En la página de YouTube, y bueno, y después cualquier consulta, cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan, también dispuestos a buscar la solución. No sé, Erika, felicitarte por la presentación, y bueno, que esta sea la primera de muchas, y bueno, muchas gracias por todo. Y Andrea, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Ya nos Erika. vemos el miércoles. Muchas gracias, gente. Bueno, gracias a todos y que tengan muy buena semana. Hasta pronto. Nos vemos. Buenas Igualmente. noches. Chao. Adiós. Chau, chau.